2:14, seguimos en el Magazine de la Buena Energía, estamos hablando de violencia de género hoy en nuestro programa. Ustedes pueden participar, 518-4098, o también escaneando el código QR nos pueden dejar todas sus preguntas. Ha llegado la doctora María Alejandra Hormiga, especializada en Derecho y Leyes para proteger a la mujer. Doctora María Alejandra, buena energía para ti, bienvenida. María Alejandra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buena energía, doctora. Y en Colombia, ¿cuáles son esas principales leyes que protegen a la mujer contra la violencia de género? Bueno, tenemos mucha legislación y qué bueno que ustedes lo quieren concretar, pero más allá de la norma, sería interesante también hablar de si realmente se efectiviza, se lleva. A partir de la Constitución de 1991, tenemos plasmado unos derechos fundamentales que se reglamentaron en muchas normatividades. Precisamente está la Ley 294 de 1996, está la Ley 257 de 2000. Estas leyes han permitido que la mujer sea protegida de estos actos de violencia intrafamiliar. Pero profundicemos un poquito en cuáles son esos derechos que tienen esas mujeres, porque yo siento que también mucho de lo que pasa en cuanto a violencia de género es que nosotras no tenemos conocimiento de cómo nos protegen, qué ley nos protege, a qué estamos protegidas y dónde podemos ir a denunciar. Bueno, lo primero que hay que especificar es que tenemos varios tipos de violencia. Sí, como lo está diciendo la compañera ahorita, la psicóloga, tenemos varios tipos de violencia: la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia patrimonial económica, la violencia sexual y claramente la violencia física, que esa es la que cree todo el mundo que es la única que existe, la violencia física. Pero no, a raíz de eso, cuando hablamos de este tipo de violencias, lo importante es que la mujer empiece a identificar que está siendo víctima de dichos hechos. Porque lo difícil es que la mujer haga ese primer paso, denunciar. Ese es el primer paso. Si una vez ya se tiene esa conciencia que quiero denunciar, puede acudir a varias instituciones. Aquí en Colombia tenemos, digamos, dos entradas. La primera es a través de las comisarías de familia. Las comisarías de familia tienen unas medidas de protección de carácter administrativo. Recuerden que las comisarías de familia están ligadas a las alcaldías, ¿cierto? O a la Secretaría de Bienestar Social. Es un ente totalmente administrativo. ¿Y gratuito? Pero es gratuito. O sea, se puede acercar sin ningún tipo de interés económico la entidad. Digamos que este tipo de denuncias las pueden realizar de manera gratuita, pero también pueden solicitar el acompañamiento de un abogado, en caso tal de que se cuente con esos recursos económicos, porque un abogado siempre pues, va a cobrar sus honorarios por el acompañamiento. Una vez está en comisaría de familia, le reciben la denuncia y tiene 4 horas ese comisario para adoptar una medida de protección. Con base en sus hechos, ella no necesita llevar elementos materiales probatorios, no necesita llevar pruebas para que realmente se crea o no se crea en su Eso me parece brillante. Sí, claro. O sea, no obstante, tenemos, sentido. exacto, para allá voy. Sin embargo, tenemos varias, digamos, situaciones complejas porque no todos los comisarios toman esas decisiones así. Claro. Y hay mucha falta de credibilidad, que esa es una de las grandes dificultades que tenemos con nuestras comisarías de familia, sobre todo en violencia psicológica y emocional. La física puede ser mucho más fácil, porque pueden llegar o con una historia clínica, más pruebas, una foto, más evidente, con como dice morado. Mauro. y hay unos protocolos que se sugiere muchísimo que estas víctimas empiecen a realizar. Si soy víctima de violencia física, yo no me puedo esperar 2, 5, 6 días, una semana, 2 semanas a poner una denuncia, ni tampoco acudir al sistema de salud. Lo primero que, incluso yo lo recomiendo en violencia emocional y psicológica, lo primero que una víctima de violencia intrafamiliar de carácter sexual y físico debe hacer es acudir a su sistema de salud. Es cierto, Urgencias. doctora, vamos a analizar esto a profundidad, que es muy importante, también basado en testimonios que hemos recolectado de nuestros televidentes, que de manera valiente quizá han compartido esos capítulos de sus vidas no tan agradables. Vamos a escuchar a un televidente que también nos ha querido compartir y ya venimos a analizar el porqué y cómo de la denuncia. Por ahora vamos a ver qué nos contaron. Yo tengo el caso de una amiga muy cercana que ella fue víctima de violencia por parte
de su expareja. Fue un tema bastante complejo porque si bien ella instauró todos los procesos legales, todas las medidas, fue a las diferentes entidades pues para poder gestionar ese proceso a manera de soporte, pues finalmente a él le pusieron como una orden de restricción, él no la cumplía, él se aparecía en el lugar del trabajo de ella, bueno, un tema bastante complejo y finalmente la red de apoyo que recibió fue de su familia y de sus amigos más cercanos, también de algunas compañeras de trabajo. Lastimosamente en este tipo de situaciones muchas veces las autoridades no cumplen como con lo que se había establecido o no tienen la capacidad para estar al pendiente de todos los casos que se viven día a día de violencia. Afortunadamente ella está bien, logró salir como de esa situación, logró pautar como esos límites sanos de lejanía y pues nada, siempre fue muy importante la red de apoyo de su familia, de sus amigos, que siempre pues estábamos ahí pendientes y acompañándola. La importancia de esa red de apoyo, creo que es fundamental también que nosotras podamos tener esas amigas y ese buen consejo al lado de nosotras. Primero para poder denunciar, porque creo que hay que tener una fuerza muy grande también cuando uno puede tener el paso de decir, ya sé que estoy siendo víctima, pero de ahí a que uno salga y diga, voy a ir a denunciar. Y muchas veces pasa también cuando tenemos hijos. Es que cuando hay hijos de por medio uno dice, ¿cómo voy a salir a denunciar a mi pareja que es el papá de mis Horrible. hijos? Y si es proveedor, peor, ¿no, doctora? Claro Porque que entonces sí. me quedo sin nada. Y uno a veces cuenta, compañeros, a una persona con el ánimo de que la persona lo salve a uno. Sí. Como, ay, mira, madre, me está pasando esto horrible, por favor, denuncia tú, sin decirlo directamente, ¿no? Porque eso fue lo que acabamos de ver. Sí. Hemos visto 3 testimonios, doctora, en los que es una amiga la que está contando la situación. Y no debería pasar. Es decir, que exista una red de apoyo súper bien para la víctima, pero no debería pasar que el Estado no dé la respuesta efectiva y necesaria para que esta mujer que fue víctima de violencia tenga que acudir a una amiga para que sea un soporte perfecto desde el área emocional, pero y que contó con suerte, dice ella, afortunadamente está bien, porque entiendo que tenía una medida de protección de alejamiento y él no la cumplía. Y ahí es donde nos quedamos cortos, el Estado se queda corto, Claro, porque no es hace que- un seguimiento. ¿Qué tal entonces hubiese pasado que sí la lesionara o la matara? Ahí es donde uno se pregunta entonces qué tan efectivas realmente son estas leyes en la práctica. Veíamos ahora un testimonio de una chica que andaba con su amiga en el barcito donde una de las personas del bar le tocó la cola. Ellos van, la denuncian al señor y el señor sale al otro día. Entonces, ¿hay vacíos legales? ¿Hay vacíos en este tipo de leyes? Yo diría que más que el propio vacío legal es el seguimiento, porque este perfil de hombre, y nos toca hablar hoy de esa manera, porque estamos en el Día de la Eliminación o Erradicación de la Violencia contra la Mujer, ese es un hombre que viene con un perfil, ¿sí? Y no es de la noche a la mañana que apareció con un comportamiento. Algo tuvo que hacer antes, hay un antecedente. Sí, tiene que haber antecedentes que también son patológicos, claramente, como también hay antecedentes que pueden ser de orden comportamental, pero con unas pautas de crianza desde la niñez, de su crecimiento, que surgió o saltó en esta situación. Y yo soy más abanderada a creer que la prevención no solo es desde la mujer, protejámonos, ¿sí? Como miremos qué herramientas podemos hacer para protegernos, sino al agresor. Al agresor, ¿qué el Estado está proponiendo para que haya una prevención, pero desde el presunto agresor? Ahora, no es el INRI de que porque entonces nací hombre, nací maltratador, porque tampoco podemos llegar a ese límite. Ni mucho menos tipificar porque un género existe, entonces Exacto. existe un comportamiento validado para él. Doctora, mira, ayer justamente en la televisión en Colombia se dio la oportunidad de mostrar el caso de esta niña Sofía. Me imagino Ayer lo lo vio vi. usted. Sí. Y a mí me quedaban muchos vacíos legales basados en eso. Yo decía, bueno, un hombre al que por vencimiento de términos, el famoso vencimiento de términos que tiene este país en una situación incómoda con tanto violador y maltratador en la calle. Entonces, se va el capítulo de los vencimientos de términos, adiós, el hombre queda en libertad con un proceso por acoso.
y luego viene una pequeña denuncia de una niña que dice, él iba a cerrar la cortina, justo horas después pasa la situación. ¿Qué pasa con esos, Mauro ahorita hablaba de esos vacíos, pero qué pasa con esos capítulos que son inevitables de quitar? El vencimiento de términos no se puede modificar en este país o basado en ese proyecto de ley que exista en algún momento, pero ayer también hablaban de eso. ¿Qué pasa con el famosísimo proyecto, el famosísimo vencimiento de términos que tiene tanta gente feliz en la calle? Es decir, estamos en un sistema penal acusatorio cuya base fundamental viene traída de nuestra Constitución Política y todos los tratados internacionales que hemos firmado. Colombia ha firmado como esta del respeto a los derechos humanos. Sí. De ahí entonces la política criminal está ligada totalmente a respetar esos derechos humanos. Claro, existe una contradicción grandísima, ¿no? Entonces, sí, los derechos de proteger al agresor y los derechos de la víctima, ¿dónde quedan? No obstante, existe en nuestra normatividad el vencimiento de términos y escuchaba también el caso ayer en la televisión, donde efectivamente este chico salió por ese vencimiento de términos, pero es algo que a hoy es lo que es vigente y debe aplicarse. Terrible, terrible. ¿Qué habría que hacer? Claramente habría que estudiar una política criminal donde en esos casos, en ese tipo de delitos, pudiese existir que ese beneficio, digámoslo así, no es un beneficio, pero sí sería un formalismo de nuestra normatividad pudiera ser eliminado. Así como también están abanderando muchos proyectos sobre la pena de muerte o la cadena perpetua. Hay que estudiarlo muy bien a profundidad porque, reitero, nuestro país es uno de los estados colombianos que ha firmado tratados de derechos humanos. ¿Sabes qué otra pregunta queda ahí como A ver, cuando una persona dice que un ladrón es un potencial asesino, porque en algún momento, pues, cuando va a ponerte el arma puede dispararla sin querer, eso ha ocurrido muchas veces, pues uno dice, a ver, una persona que viene y trata verbalmente mal a una mujer pudiera perfectamente agredirla. ¿Por qué medir la ley en lo mismo? O sea, no es lo mismo entonces gritar a una mujer que ya asesinarla sabiendo que las dos constituyen una violencia directa. ¿Qué pasa con ese capítulo también? Porque estamos manejando como que si la pellizco es una cosa, pero si la mato ya es más grave. A ver, lo que pasa es que nuestro sistema acusatorio, nuestro sistema penal se basa en el acto, ¿sí? Claro, Triste. podría No es la ser, intención. exacto, podría ser, le pongo el ejemplo quizá muy de lo que sucedió con la niña que ayer veíamos en la televisión, y era precisamente que el señor ya había sido judicializado sin ser todavía condenado por un acto sexual con menor de 14 años. Era X niña en ese caso, pero era un acto sexual. Acá ya fue un feminicidio, ¿sí? Entonces, claramente uno diría, esta persona tiene un perfil de quizá tener, decían anoche incluso, ¿no? Una concentración con las menores de edad. Una fijación. Una fijación. No pudo consumarlo con la primera chica, con la segunda niña, que fue la que narró que había sido ya, él intentó con esta niña que había hecho la denuncia previa, pero lo logró con Sofía. Pero el derecho penal no puede judicializar un acto futuro, tiene que ser un acto consumado. Bueno, ahorita nos decías, y creo que nos quedó como pendiente más el tema, en el tema legal, decías que la primera instancia a la que podía ir una mujer era la comisaría de familia, totalmente gratis va a esto. ¿Dónde más puede acudir una mujer cuando siente que está siendo víctima de violencia de género? Tenemos entonces que en la comisaría de familia la búsqueda de ir allá es porque inmediatamente te dan una medida de protección. Hay muchas medidas de protección, aproximadamente son 11. Pero hay una muy importante que es una facultad que tiene el comisario de familia y es articularse con la Fiscalía General de la Nación. Inmediatamente dentro de su acto de resolución que admite esa medida de protección, compulsa copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue un posible delito. Esa es una posibilidad que además, como lo digo, es obligación del comisario de familia realizar esa articulación. No obstante ello, también podemos entrar directamente a la Fiscalía General de la Nación a través de una denuncia. Se hace una denuncia penal, claramente de pronto es más, digamos, si ya haber una estructura un poco más exigente por parte del fiscal de solicitarle a la presunta víctima el material probatorio que tenga bajo su resguardo para que él también con la investigación, con un marco metodológico de investigación a través del CTI de Medicina Legal,
puedan lograr recolectar el material probatorio suficiente para con ese hacer un traslado de escrito de acusación y ahora sí pasarlo al juez de conocimiento, al juez penal de conocimiento, para que arranque el proceso en contra de esta persona. Pues le quiero decir, doctora, que hay muchas preguntas asociadas con este tema, hablando desde el capítulo de las leyes y de la protección de las víctimas. Iniciando el año en La Unión, en nuestro departamento del Valle del Cauca, una mujer, no sé si usted se acuerda de este feminicidio atroz además, una mujer iba saliendo a su lugar de trabajo y su pareja, a la cual sentimental, su expareja sentimental, a la cual ella ya había denunciado previamente, que tenía una orden de alejamiento, se acerca y en repetidas oportunidades con un objeto corto punzante, pues acaba con la vida de ella. Ese video se hizo viral porque ella está corriendo por una calle de La Unión, no sé si se acuerda usted de esa noticia, doctora, y el hombre la alcanza y bueno, luego se hace la investigación por parte de la familia y se entiende que ella ya había denunciado, pero que no se había trabajado a tiempo o con la contundencia necesaria. ¿Qué pasa con estas personas que van perdiendo la confianza en las autoridades? Y dicen, bueno, yo ya denuncié, mire lo que pasó. Entonces, si este caso lo ve una mujer que está siendo víctima, pues dirá, pues, ¿qué me va a pasar? La famosísima orden de alejamiento que muy pocas veces se cumple, porque finalmente esto, pues, la policía, a usted no le va a poner un policía en su casa 365 días del año. ¿Cómo puede trabajarse ese proceso para que la gente vuelva a creer en la autoridad? Bueno, has tocado un tema y creo que es el más sensible de todos, es cómo hacer que realmente esto funcione, ¿cierto? Y las políticas públicas desde la normatividad está todo divinamente establecido, pero en la dinámica es lo que pasa con los ejemplos que tenemos. En esos casos considero que desde el derecho sí hay unas falencias y es el seguimiento real que hay que hacer a esas medidas de protección. Desde esa medida de protección que pasó en ese caso y que ha pasado el señor que mató también al hijo, eso fue en Mosquera, Cundinamarca, fue exactamente lo mismo. Tenía una medida de protección de alejamiento, pero ¿quién vigila esas medidas? Total. ¿Sí? Entonces tenemos una falla grandísima porque la comisaría no tiene la capacidad de poder hacer un seguimiento real y efectivo. Quizá una llamada vía telefónica, ¿cómo se siente la señora? ¿Ha tenido otro caso? O por favor vengan, hay seguimientos de la víctima, de que por favor vuelvan a comisaría para saber cómo va el proceso, si está funcionando o no. Pero en medio de esa distancia que hay entre la llamada o venga para hacerle el seguimiento real, pueden pasar muchas cosas. Claro, porque se supone que es una medida de protección que Exacto. busca la mujer mientras se tramita el caso, pero mira lo que está sucediendo en la vida real, ¿no? Y ahí quedamos, como se dice, en el limbo, con una respuesta efectiva frente a eso, que no es más que nuestro Congreso de la República realizar unas políticas públicas donde desde las alcaldías, creería yo, hay que aumentar más el pie de fuerza en comisarías, darles más herramientas a estos comisarios desde el punto de vista jurídico y también interdisciplinario. Tenemos, obviamente, estas comisarías tienen su psicólogo y sus trabajadores sociales, pero quisiera que le preguntara esto a un comisario de familia cuando inicia el año, a ver si tiene el equipo. Son 2, 3, 4 meses sin equipo, sin asesor abogado, sin trabajador social, sin psicólogos. Total. Y esa violencia no espera. Claro, es que No, cada 27 total. minutos una mujer es violentada en Colombia. Cada Jamás 27, espera. en enero son cada 27 minutos. Primero, 2, 3, 4 y 5 y no existe. una Vámonos persona a la para Fiscalía atender. General de la Nación. Muchos fiscales en CAVIF, en la unidad de violencia contra la mujer, de violencia intrafamiliar, perdón, no tienen a veces asistente y les toca a esos Claro. fiscales con 1000 procesos trabajar. No. Medicina legal no tiene agenda para 1 o 2 semanas para valoraciones psiquiátricas o valoraciones médico-legistas, complicado. Entonces tenemos una tarea y unos retos todavía muy importantes con nuestro Estado colombiano para poder decir esto está funcionando. No hay las garantías suficientes para el cumplimiento, para hacer cumplir la Y ley. ahí viene lo que usted decía, Vico, el desanime de la víctima a denunciar. Porque por un lado está la norma perfecta, pero por el otro, hasta donde yo llego, toco la puerta y de verdad recibo la respuesta adecuada. Pues doctor, aunque hemos avanzado mucho, creo que nos queda mucho Demasiado. camino Retos. por recorrer en cuanto a este panorama legal. Y también salimos a las calles a preguntarle cómo apoyar, cómo podemos apoyar nosotros a esa persona que ha sido víctima de violencia, y esto nos contestaron nuestros televidentes.
para apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia. No dudar de sus palabras, apoyarlas, generar redes estratégicas de apoyo en donde no solamente sea un apoyo llevándolas a la policía, a la fiscalía. Muchas veces sabemos que las instituciones son negligentes, entonces creo que lo más importante es poder brindar una ayuda sincera, encontrar organizaciones que no solamente sean como institucionales, sino también organizaciones de mujeres en los territorios, en los barrios, y apoyar a estas mujeres. Bueno, yo pienso que esas personas tienen que someterse como a un tratamiento de psicólogos, porque van a quedar muy afectadas, ¿no? Muchas mujeres pues quedan muy afectadas emocionalmente, y estas mujeres son mujeres de familia y que en ese momento quedan tan afectadas que no saben después cómo responderle a sus hijos pues que están criando, si se da el caso. Pues podemos ayudarlas con psicología, hablar con ellas, preguntarles cómo están, también apoyarlas con alguna forma, pues tanto puntuales como psicológicamente, y pues también prestar tener mucha atención a ellas. Para mi concepto sería como haciendo más programas en cuanto a las mujeres víctimas del maltrato y concientizar el amor propio. Bueno, primero reconocer el signo de violencia que se está viviendo y compartirlo, conversarlo con otra persona y buscar ayuda, no quedarse callada ante cualquier signo de violencia que esté presentando. Bueno, ahí está claro entonces, familiares, amigos y allegados podemos ayudar a prevenir la situación de violencia de género contra nuestras mujeres. Doctora María Alejandra Hormiga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buena energía. Buena energía, María Alejandra. Muy bien, Doctora, gracias. muchas gracias. Gracias por la Cuando invitación. regresemos, nuestro consejero espiritual estará con nosotros para ayudarnos a ver cómo estamos aspectados para esta última semana de noviembre. Pero antes, nosotros los hombres también enviamos mensajes a las mujeres en este día tan especial.